Bueno, bienvenidos antes que nada todos a este momento que yo la verdad estoy sorprendido, lo comentábamos antes, de cómo la capacidad de atracción que tiene la Santísima Virgen María y la gracia de Dios, ¿no? Porque nada ayuda en esta noche, los elementos atmosféricos no son propicios, pero me alegro muchísimo que estemos en este día, que sea para gloria de Dios, digo, y honor de la Santísima Virgen y para nuestro propio enriquecimiento. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación, pero sobre todo interesa el escuchar a los demás intervinientes, porque yo soy, aunque parezca que no, el más profano, porque ellos sí que están acostumbrados en otros momentos que ya han convocado en torno a este tema de las apariciones de Garabandal, San Sebastián de Garabandal, y además, bueno, lo tienen muy conocido, conocen a los videntes, a las videntes, y por tanto merece mucho la pena porque son testimonios de primera mano y también el fruto de una profundización previa, y son datos que nos pueden ayudar y muchísimo, ¿no? A veces yo creo que de los que estamos aquí, la inmensa mayoría, bueno, no le es absolutamente ajeno el tema que nos toca, sino de una forma o de otra seguramente nos mueve la curiosidad o al menos el interés, porque ya algo hemos conocido, y la cosa es que ese interés, que indudablemente de todo se vale la Santísima Virgen, ¿no? Para que nos acerquemos a ella y a través de ella a Jesús, pues es el hilo del cual estoy seguro que va a seguir hablando la Santísima Virgen, ¿eh? Aparte de conocidas, son queridas, y me alegro que nos encontremos en este momento. Yo voy a hacer una pequeña presentación, digo, para un poco situar el tema, el contexto en cierto modo, ¿no? No voy a entrar en temas de datos históricos porque seguramente vendrán después y con mucho más detenimiento y detalle, pero sabéis que las apariciones de Garabandal pues surgen en los años 60, del año 61 al 65, en una zona muy escondida, y en esa época mucho más todavía, con una comunicación muy compleja, en el norte de España, Cantabria, una zona muy bonita. Personalmente, un servidor la quiero mucho porque mi familia de parte viene de allí. Yo comentaba en la comida también, ¿no?, que es sorprendente que muy poco tiempo después de que acontecieran, que fueron además fenómenos de tantísimos, varios años y además en muchas ocasiones, se contabiliza más de 2000 apariciones. Y sin embargo, yo iba todos los años con mi familia y nunca escuché nada. O sea, después de que se terminara, digamos, porque tuvo un principio y un final, ¿no? Fueron muchas apariciones, fueron varios años, pero tuvo su comienzo y su final. Sin embargo, yo después no oí nunca nada. Había como una especie de manto de silencio, y solo muchos años después, recientemente, cuando ya lo conocí, ¿no? Además, de manera fortuita, por no decir providencial, ¿no? Lo fortuito para nosotros generalmente es providencial. Nada ocurre por casualidad. Bien, se trata de un fenómeno sobrenatural del que la Iglesia no se ha pronunciado con una palabra definitiva. Es decir, digamos que está en una suspensión, en una cierta suspensión de juicio, porque no tiene datos suficientes para afirmar la naturaleza sobrenatural, pero tampoco lo niega. Es decir, no voy a entrar en ese tema de teología fundamental, ¿no? Pero sabéis que la Iglesia puede pronunciarse claramente en favor, el caso de las que ya están como tal reconocidas, la de Lourdes, la de Fátima, y puede también pronunciarse claramente en contra cuando encuentra más que suficientes signos como para desmentir que aquello pueda venir de Dios, ¿no? Y entonces consta que no, dice no. Y por tanto, no solamente es que no se puede difundir y se prohíbe el culto, sino que incluso desobedece abiertamente a la Iglesia quien asistiese allí, ¿no? Es un ejemplo para poner un ejemplo extremo, vamos a decir así, ¿no? Aquí nos encontramos en un punto intermedio, semejante al de Medjugorje, en el cual la Iglesia no tiene un pronunciamiento definitivo, por tanto no respalda con su autoridad, pero tampoco tiene un pronunciamiento negativo, sino que de alguna forma está dejando, y la Iglesia es extremadamente prudente en este sentido, porque compromete su autoridad, claro, que sea el propio devenir de los acontecimientos, el plan de Dios, y también, esto es muy importante, ¿verdad?, el sentir del pueblo cristiano, el sensu fidelium, que tiene un instinto, ya que se ha hablado hoy de, como anuncio próximo, ¿no?, de John Henry Newman, ¿no?,
cada cristiano, cada bautizado, y más todavía el conjunto de los fieles, tiene un instinto para reconocer la verdad. Y eso hay que dejarlo. Eso sucede igual que cuando se trata de causas de canonización, ¿no? Es muy importante dejar que el pueblo vaya poco a poco, en la medida en que va entrando en el conocimiento de esa persona, pues como creemos que el Espíritu Santo habla por su iglesia, pues es el pueblo de Dios el que es capaz de reconocer, y por tanto ahí se manifiesta que realmente aquello que parece intuitivamente que sea una presencia de la gracia, en el caso de un santo, y en este caso una aparición o fenómeno sobrenatural, y entonces ya la Iglesia sí se pronuncia, ¿no? Pero digo con ello que lo que nos reúne hoy no es en absoluto algo que la Iglesia se oponga a ello, simplemente que no tiene al día de hoy un respaldo definitivo. Es perfectamente legítimo el que podamos profundizar, porque todos estos acontecimientos han comenzado así, ¿eh? No pensemos que el día siguiente de la última aparición de Lourdes ya la Iglesia dijo, pues sí, sino que pasó un tiempo, un proceso, y hubo personas que iban allí, que tenían una gran devoción, que ya tenían en su corazón, digamos, ¿no?, esa intuición sobrenatural, y la Iglesia no después a refrendarlo. O sea, que hay un momento previo en el cual, digamos, que hay más bien lo que llamaríamos nosotros una percepción subjetiva, que luego se hace objetiva cuando la Iglesia lo declara como verdadero. Evidentemente se trata de una revelación, si es que la Iglesia lo declara como tal, una revelación privada. Cuando digo privada, normalmente entendemos por privada porque no es general. Privada porque fue a unas personas concretas, en este caso a las videntes, ¿no? Fundamentalmente. No solo, pero fundamentalmente. A las 4 videntes conocidas, niña de Garabandal, pero también privada porque, vamos a ver, como no obliga desde el punto de vista de la fe, es perfectamente legítimo que alguien se adhiera y también perfectamente legítimo que no se adhiera. Es algo parecido también a los santos. O sea, yo tengo que tener confianza en que la Iglesia tiene autoridad para declarar la comunicación, pero no tengo obligación de tener devoción a todos los santos de la Iglesia. Es perfectamente legítimo que tenga una devoción más particular por una que por otra, ¿no? Allí pasa algo parecido. La persona puede no tener una devoción singular o particular ni siquiera por las que están ya declaradas, por Fátima, por Lourdes, y no por eso falta en nada, ¿no? Ahora, si desmintiese o contradijese, por tanto, no aceptase lo que la Iglesia ha afirmado, ahí sí estaría siendo desobediente. Esto un poco por situar donde nos encontramos en este momento en el tema de Garabandal. Se trata, por tanto, de una revelación privada en la que lo más importante, y yo me gustaría aquí dejar algún tipo de, no sé, como de criterios que nos puedan ayudar, ¿no?, de manera preliminar. Más importante que el cómo, que es muchas veces lo más espectacular, el cómo de esa manifestación, y en el caso de Garabandal fueron muchos modos de manifestación externa, bueno, temas de los éxtasis y las carreras estáticas y la posición de las niñas hacia el cielo, ¿no?, y el beso de la cruz y el beso de las piedrecitas y de los objetos de devoción, son muchísimos. Más que el qué, lo importante sobre todo, o mejor dicho que el cómo, es el qué es lo que nos quiere comunicar la Santísima Virgen. O sea, también el por qué. ¿Por qué la Virgen María quiere hacerse presente? ¿Por qué la Virgen María quiere dar a conocer algo? ¿Y para qué? ¿Por qué? Tiene que ver seguramente con el contexto en que se da, y esto es muy importante. No pensemos que la Virgen María aparece aleatoriamente en cualquier lugar, sino que siempre hay una razón concreta de un sitio y un tiempo. ¿Por qué fue en Fátima y por qué fue en ese momento, en plena Primera Guerra Mundial, la aparición de Fátima? ¿Por qué no fue en Lourdes y en ese momento concreto, históricamente hablando? La más antigua de todas. Porque se apareció a Santiago, que es la más nuestra, digamos, hasta Garabandal, con respeto de todas las demás, ¿no? Pero, ¿por qué se apareció en ese momento? Bueno, porque hay unas razones que evidentemente, como son las que tiene la Santísima Virgen, que en última instancia son las de Dios, no puede ser otra cosa que el bien de las almas, la salvación de las almas. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la razón de la revelación es esa. Y la razón de la redención es esa. Esa es la razón por la cual Dios viene a este mundo, nos comunica a través de su palabra hecha carne la verdad de su Evangelio, para que lo conozcamos y para que conociéndolo creamos en él y para que creyendo en él podamos participar de la salvación.
Esa es la razón por la que viene la Santísima Virgen. Viene justamente porque quiere, como madre buena, hacernos bien. Porque está preocupada, como madre que es, por alguna razón concreta, de carácter histórico, de carácter de coyuntura política, etc., ¿no? Y por tanto eso es muy importante conocerlo, ¿no? Y merece la pena profundizar las razones por las cuales podemos conjeturar que la Santísima Virgen quiso hacerse presente en ese día, o en esos días o años concretos y en ese lugar concreto, por el momento histórico y por el lugar también, ¿no? En cualquier caso, todas las apariciones, y sobre todo, no solamente el tema de la aparición en sí, que es el tema más físico, ¿no?, sino el mensaje y el contenido de lo que la Santísima Virgen quiere comunicarnos, siempre tiene una razón de carácter, por una parte, catequético, por otra parte, profético. Es decir, nos quiere enseñar algo, como madre buena que es, la madre enseña a sus hijos, ¿verdad? Y cuando ve que se están olvidando de algo, les recuerda. Y también profético, para advertirles, porque ella puede ver, porque está en la gloria, y porque además su mente, que no está tocada, ni su razón por el pecado original, no tiene las perturbaciones ni confusiones que tiene las nuestras. Por tanto, ella ve las cosas de otra manera distinta, ¿no? Aparte que la ve desde el cielo, donde está en cuerpo y alma, ¿eh? Y por tanto, ella pudo ver anticipadamente lo que en la Iglesia de España, seguramente, pero también extensible a la Iglesia Universal, estaba sucediendo y lo que podría suceder en un futuro. Y lo que quiso es preparar, en cierto modo, el terreno, y también para de alguna forma prevenir a situaciones que luego se podían presentar. Y en el caso de Garabandal es clarísimo. Yo tengo que reconocer que para mí es lo que me subyuga de Garabandal, más que lo que muchas veces a quien se acerca, ¿no?, le puede atraer y le puede seducir, ¿no? Son a lo mejor esos los fenómenos externos, o también lo que se llama el aviso, ¿no?, y el castigo, es decir, aquellos que son un poco como palabras que son de futuro, ¿no?, y que anuncian a lo mejor acontecimientos que son, no sé, producen conmoción en quien lo escucha, ¿no? Pero a mí lo que me interesa más bien es lo que ya la Virgen María ha comunicado y lo que se esconde o lo que se contiene, más que esconderse, en cada uno de sus, no solamente mensajes y signos, ¿eh? Es decir, así como la revelación pública se llevó a cabo mediante palabras y signos por parte de Jesús, la revelación en este caso privada, que ya digo no obliga, y que no puede nada añadir, esto me importa mucho decirlo, ¿no? Es decir, no podemos caer en el error del maravillosismo o de la novelería, ¿no? Es decir, a ver qué cosa nueva dice, no va a decir nada nuevo, ¿eh? Algunas personas dicen, bueno, por lo que dice, ya eso lo sabemos, que hay que hacer penitencia, pues vaya que novedad, ¿no? Bueno, eso es una señal de que es verdadero, ¿eh? Porque evidentemente la Virgen no viene a corregir a su hijo, ni a completarlo de ninguna manera, sino viene a recordar y por tanto a señalar dónde está la salvación, lo que hizo en Caná de Galilea, ¿eh? Haced lo que Él os diga, lo sigue haciendo igual. La Virgen María señala. A mí me parece totalmente providencial y esa visión la comparto con don Jorge. Todo es prácticamente en Garabandal. Desde el día que eligió la Santísima Virgen para hacerse presente, ¿eh? El día de la visitación. No porque la visitación, ¿qué es? Sino que la Virgen María nos trae a Jesús. Y esta aparición, que es de la Virgen, es profundamente cristocéntrica, lo cual es una garantía de veracidad. La Virgen María nunca va a rogar para sí lo que le corresponde solamente al Señor. Y por tanto, como en Caná de Galilea, justamente va a señalar cuál es nuestro camino, verdad y vida, que es Jesús. Y por tanto, dónde hemos de poner nuestra confianza y quién es el que tiene para nosotros la palabra definitiva. Solamente Él tiene palabra de vida eterna y la gracia que nos salva. Hay muchísimos elementos que pueden parecer anecdóticos y que tienen una profundidad teológicamente, para quien se dedica a esto, para mí es verdaderamente fascinante. Porque digo, ¿cómo es posible que niñas tan pequeñas? Ya sabemos que es el estilo del Señor, ¿eh? Lo dice Pablo, ¿no? Ha cogido lo pequeño del mundo para confundir el mundo. Ha sido siempre el Señor. Como nació en Belén, un niño pequeño, y fuera de su tierra, y con pastores, el ejemplo. El modelo es el típico en que Dios quiere hacerse presente para que no se confunda el medio con el fin. No pensemos que sean niñas prodigio. Imaginad que hubiesen sido 3 ni 4 niñas prodigio.
Bueno, pues si fueran 4 niñas prodigios, tenemos la duda de si es inteligencia humana o niñas especialmente piadosísimas. Bueno, pues entonces puede ser que sea el hecho de su propia virtualidad espiritual, ¿no? No, aquí se trata de niñas muy normales y especialmente, vamos a decir así, bueno, por la edad, por el lugar, por las circunstancias, especialmente, vamos a decir así, poco capacitadas intelectualmente y que sin embargo abren la boca y dicen cosas muy sencillas, al modo parabólico, pero que tiene un contenido que para quien sabe teología dice, esto tiene intríngulis. Y a mí eso es lo que me ha captado. O sea, le pasó ya a Santa Bernardita, que todavía se acabe prácticamente analfabeta, como sabéis, ¿no? Analfabeta, la familia además desastrosa. Bueno, el padre, el párroco, se quedó sorprendido y se pensaba él que alguien le estaba diciendo algo. No alguien la Virgen, alguien adulto, vamos a decirlo así, ¿no? Hasta que ya por fin se dio cuenta que eso no tenía otra explicación que no fuese que la propia Santísima Virgen verdaderamente le estaba hablando, la señora, como decían, Santa Bernardita. Aquí en este caso son 4 niñas muy propias de su tiempo, por tanto eran pequeñas, pensemos que estoy hablando de los años 60, de una aldea perdida, del norte de España, ya digo, en la zona de Liébana, no había en ese momento comunicaciones, no es que fueran analfabetas, pero poco más, Solamente la primera presencia de la Virgen, ¿no? A mí cada una es como si fuera un pasaje, no decir si bíblico, pero casi teológico, O sea, el modo en que se hace presente a la Virgen parece muy sencillo, pero teológicamente tiene una profundidad inmensa, porque comienza como comienza la relación. Comienza en un árbol, con unas frutas, vamos a una manzana concretamente, que las niñas comen y toman conciencia moral. O sea, que eso, digamos que eso es el comienzo de la revelación. Absolutamente, ¿no? Nos recuerda también el modo en que la conciencia se despierta, por ejemplo, en San Agustín. Para quien tenemos una cierta afinidad por San Agustín, conocida, bueno, tiene tanto que ver, ¿no? Como San Agustín, que tuvo tantos dilemas al principio, morales en su vida, pudo llegar a reconocer dónde estaba la verdad. Pues porque robó. Yo cuando lo vi, enseguida, es lo primero que me captó. Digo, uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no es una historieta cualquiera, esto tiene mucho detrás. Solamente eso, por ejemplo, la diferencia entre el bien y el mal. No olvidemos que poco tiempo antes había dicho Pío XII que el pecado de nuestro tiempo era la falta de conciencia de pecado. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? ¿Qué es lo que dicen las niñas? Yo creo que estamos desagradando a Dios y agradando al demonio. Por tanto, tiremos de la piedra a la parte donde está el demonio. Y entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Que confirman. Porque en ese momento, cuando ellas captan un mensaje místico, sin duda alguna, aparece una confirmación del cielo, aparece un trueno y empieza la éxtasis. Y ese es el comienzo de todo. Claro, con ese comienzo tan prometedor, ya todo lo que venga después, lo puedo decir, ¿no? Personalmente, es fascinante. Es una pequeña droga, Garabandal tiene una capacidad de adicción, porque cada cosa que uno descubre dice que cuánto tiene esto de belleza, por una parte. No olvidemos que la belleza, la verdad y la bondad coinciden. Y ahí claramente aparece, ¿no? Qué cosa tan hermosa, por simple, en este mundo tan alambicado, tan complicado, tan artificioso, esta forma tan absolutamente sencilla, evangélica, por tanto, de manifestar la verdad, resplandece. Y por tanto, el que prueba, repite. Por eso el que va a Garabandal va más veces. Luego tenemos una ventaja enorme en Garabandal, ¿no? Que es que, como no se ha permitido, todo es providencial, como no se ha oficializado, se conserva exactamente. Entonces uno ve la casa de Conchita, el lugar del Mirabruco, la iglesia tal como estaba. Hombre, algo mejorado, con las condiciones, no como estaban entonces, que no había la calleja, los pinos, o sea, todo lo que uno lee de allí y lo ve exactamente, cosa que en ningún otro lugar mariano te lo encuentran. No quiero hacer ningún tipo de propaganda, ni tengo nada que ver con nadie de Garabandal para negocio de ningún tipo, pero que es verdad que eso también es muy llamativo. En todos los elementos, porque además se trata de unos fenómenos místicos con una densidad. Pensemos que, por ejemplo, tanto ¿yo cuánto tiempo llevo? Ya es tiempo. Ya me toca el ejemplo, porque no se me digo que pensemos que nada más que tenemos esto. Por ejemplo, Lourdes de Fátima, la importancia que tiene cada una de sus apariciones, pues fueron
una docena, un poco más, ¿no? Sin embargo, 18, para datos yo me quedo asombradísimo, ¿eh? Los tiene todos, absolutamente dados por él. Y aquí estamos hablando de 2000 apariciones, cada una con sus manifestaciones, sus signos que la acompañan, por tanto allí toda una mina por explorar, ¿eh? Y lo último que digo, igual que hay una tesis ya con todo el rigor propio, ¿no? De carácter histórico, ¿no? De historia de la Iglesia, aprobada ya y defendida, ¿no? Por el padre Osorio Saavedra, ¿no? De los siervos del Hogar de la Madre en Navarra. No estaría de más que se hiciera una tesis, una profundización teológica, porque yo estoy seguro que ahí encontraríamos, hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Pero verdaderamente elemento sorprendente y una riqueza inmensa para toda la Iglesia. Y así más, le dejo la palabra a quien de verdad debemos escuchar, que es a los que han venido y que terminen. Hay vosotros este exceso. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a la Asociación Católica de Propagandistas por darnos la oportunidad de estar aquí, a Manuel Gómez, al Obispado y muy especialmente al Padre Gaztelu. No es frecuente que tengamos de presentador y moderador un sacerdote, porque realmente nos cuesta. Bueno, yo voy a defender Garabandal porque tengo 25 minutos y lo voy a hacer rapidito a modo de sesión clínica. Voy a empezar por el título, Garabandal, lo difícil es no creer. Un título que resume de forma clara y concisa lo que nosotros, Román, Jorge y yo y todos los que formamos parte de esta iniciativa, pensamos es Garabandal. Una historia fascinante que os vamos a compartir, fascinante por tener una protagonista muy especial, la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Una historia que os invitamos a escuchar con atención para poder entender lo que nos une a laicos de España y de fuera de España bajo el nombre de Iniciativa Internacional España con Garabandal. Porque ya somos internacionales, empezamos nacionales, pero ya hemos crecido. La razón, la motivación, la intención que nos impulsa a dar a conocer estas apariciones. Como bien ha dicho el padre Gaztelu, las más de 2000 manifestaciones de la Santísima Virgen a 4 niñas en un pueblo perdido del norte de España de 11 y 12 años, Conchita, Loli, Jacinta y Maricruz, pero que tenían una edad psicológica de 9 años, como dicen mis compañeros médicos. Hoy queremos haceros partícipe de unos hechos que nos han hecho vibrar a todos nosotros y que nos llevan a actuar para dejar en todos vosotros, os trato de tú, una huella positiva de confort y de bien espiritual. En mi caso, lo que ha guiado mi decisión a un confort muy significativo, hacer una introspección de lo que es el mundo divino, el mundo sobrenatural. Lo que ha guiado mi voluntad a perseverar con disciplina en el anhelo por trascender la mortalidad. Me explico. Seguir existiendo a pesar de la muerte física. Alcanzar ese estado de plenitud que es la vida eterna. Ese estado donde viven los que siguen las enseñanzas de nuestro Señor. Garabandal es la respuesta a cómo alcanzar el lugar donde los bienaventurados gozan de la compañía de Dios. Es un llamado a la conversión, es un cambio de mentalidad y de corazón para dejar esas acciones de lado que nos alejan de Dios. Es la oportunidad que nos brinda el cielo para incorporar a nuestra forma de ser, pensar y sentir unas enseñanzas que nos aportan unos hechos irrebatibles, y lo digo bien altito, irrebatibles. ¿Qué quiere decir? Que no son de carácter extraordinario, que no se pueden cuestionar ni negar, porque tienen una lógica aplastante, porque se basan en la evidencia real, auténtica, y porque están alejados de lo que yo considero la ficción y lo imaginario.
Y a modo de sesión clínica, para no pasarme los minutos, os voy a enseñar lo que yo considero son mis conclusiones de estudio sobre lo que es Garabandal. ¿Por qué digo que son unos hechos irrebatibles? Digo que son unos hechos irrebatibles porque están apoyadas por miles de testigos que han visto, han escuchado, porque estaban allí. Testigos a los que yo no voy a desautorizar. No voy a desautorizar porque soy una firme convencida de que en Garabandal no ha habido un fenómeno alucinatorio multitudinario. Porque en Garabandal no ha habido un delirio colectivo, ni una mitomanía. En Garabandal ha habido hechos auténticos y reales. Me duele comprobar cómo se desautoriza la palabra, el crédito de miles de testigos, peregrinos de todo el mundo, prestigiosos compañeros que se han dejado la vida estudiando estas apariciones y vocacionales sacerdotes. Me duele, y todo por decir la verdad de lo que vieron, vivieron y experimentaron, como dice el libro de Ramón Pérez, autor de Garabandal, el pueblo habla. Voy a poner unos ejemplos y los voy a leer para que no se me olvide ninguno, porque son todos sacerdotes. Voy a poner ejemplos de sacerdotes. Empiezo con el Papa Pablo VI, el que mandó llamar a Conchita por medio del cardenal Ottaviani para que fuera a Roma y le contase lo que había visto. El que le dijo a Conchita tras escucharla: Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. El autor de la célebre frase que tanto nos gusta de Garabandal, que dice que es la historia más hermosa de la humanidad después del nacimiento de Jesucristo. Es como la segunda venida de la Virgen y no hay palabras para agradecerlo. En Garabandal tenemos santos contemporáneos, como el Padre Pío y la Madre Teresa de Calcuta. El Padre Pío, protagonista de la célebre carta que se recibió, si no me equivoco, el 3 de marzo de 1962, en la que decía el Padre Pío que la Blanca Señora le había dicho que estas niñas la habían visto. O la Madre Teresa de Calcuta, que tantas veces aconsejó a Conchita y que encima es madrina de uno de sus hijos. En Garabandal siempre digo que hemos tenido a los mejores teólogos. El Padre Rollo Marín, el que fue a Garabandal escéptico, subió y dijo: no tengo que ver más, estos son hechos sobrenaturales. El Padre Félix Ochaíta, quien se atrevió a catalogar las negaciones de las niñas como vacilaciones momentáneas por momentos de dudas, temores y algunas presiones de personas con autoridad. Sí, señores, estas niñas negaron porque las amenazaron de meterlas en un manicomio, de su familia llevarlas a la cárcel, de que si morían iban a ser enterradas en un cementerio de perros. Niñas de 11 y 12 años a las que personas de autoridad que querían obedecer les amenazaban con estas cosas. Lo dejo ahí. Sacerdotes excepcionales por su profunda entrega a la santidad, como los hermanos Andreu, jesuita, Ramón María Andreu y Luis María Andreu, el quinto vidente de Garabandal, que Román algo dirá luego. Sencillos párrocos de aldea, Padre Marichalar y el Padre García de la Riva. Sacerdotes extranjeros, el Padre Benac, que se vino de la India para estudiar estas apariciones, el Padre Combe y el Padre Turner, que organizaron el primer Congreso Internacional de Garabandal en Lourdes en el año 78, el Padre Arrazábal, el franciscano de Cádiz, que dijo: el dedo de Dios está en Garabandal, el conocido exorcista, que esto es nuevo porque lo he investigado hace poco, Padre Amorz del Vaticano, un defensor aférrimo de Garabandal. Bueno, y por supuesto nuestro querido Padre Jorge Loring, el inolvidable sacerdote jesuita, el referente hoy de jóvenes en todas las redes sociales por su apasionada
forma de evangelizar. El que dijo que creía en Garabandal, y lo digo con palabras exactas, por tener las niñas como confesores a dos jesuitas muy significativos. El padre García Nieto, actualmente en proceso de canonización, y el padre Lucio Rodrigo, profesor de teología de la Universidad de Comillas. Pero sigo. El padre Alba Cereceda, fundador de la Sociedad Misionera de Cristo Rey, el que dictaminó quién debía de estudiar estos hechos. Lo dictaminó y nadie le escuchó. Dijo que debían de ser personas piadosas, leo sus palabras, con cierta experiencia en las cosas de Dios. Curioso cuando resulta que se eligió por parte del Obispado de Santander un ateo para dirigir la comisión. Una comisión, sí señores, criticada por el padre Porro Cardeñoso en el Congreso de Garabandal del año 68 de Zaragoza. Como verán, llevo mucho investigando. Un sacerdote que la etiquetó a esta comisión de fraude y engaño. Una comisión etiquetada de poco ética por el padre Ángel María Rojas, fundador de los grupos de oración del Grupo Corazón de Jesús, por violar los principios morales y profesionales en referencia a ciertos comportamientos de los miembros de la comisión. Y luego, la que el padre Manuel Guerra, que Manuel Guerra es una autoridad en todo lo que son sectas a nivel internacional, ha escrito mucho sobre la masonería, culpó ser la responsable de que no haya un informe oficial, objetivo y detallado. Pues sí, el teólogo de Burgos, el padre Guerra, no entendía que las autoridades de la Iglesia de entonces no intervinieran después de que el doctor Morales, médico de la comisión, en el Ateneo de Santander el 30 de mayo del 83, reconociese de forma pública que no hubo investigación propiamente dicha, que se había comportado sin objetividad y sin presenciar los sucesos. Palabras del doctor Morales. El padre Lafiner, el sacerdote belga incansable difusor de las apariciones en toda América, el que escribió La estrella de la montaña, el resumen que nunca la Iglesia ha desautorizado. El padre Lucio Rodrigo, el que dijo: la creencia en Garabandal no se basa en lo que las niñas han dicho, sino en los hechos contrastados por mí y por muchos testigos. El padre Eusebio García de Pesquera, autor de Me fui de prisas a la montaña, lo que yo considero la Biblia de Garabandal. Fijaros, os trato de tú, cómo define Garabandal: la cuidadosa intervención del cielo para ayudarnos en momentos, horas difíciles de la Iglesia y del mundo. Esto los sacerdotes. Hechos irrebatibles por los mensajes de Garabandal, que ha dicho el padre Gaztelu. Sigo en tiempo. Mensajes, los dos mensajes de Garabandal de perfecto corte teológico que nos han hecho llegar niñas de 11 y 12 años de escasa formación, dictaminada por mis compañeros médicos. Mensajes relevantes en cuanto a contenido. Hablarnos de la Eucaristía, de la visita al Santísimo, de la penitencia, del sacrificio, de lo importante que es ser bueno, en fin, todas las recomendaciones para conseguir la salvación, la gloria y la bienaventuranza eterna. Mensajes reconfortantes en cuanto a que tenemos una figura que nos cuida, nos protege y nos acompaña. Pero claro, no todo es bueno de los mensajes. Mensajes un poco comprometedores por adivinar, profetizar una situación en la que se iba a ver inmersa la Iglesia, que fue la desbandada de sacerdotes del ministerio tras el Concilio Vaticano II. Las niñas ya lo profetizaron y de hecho ocurrió. Mensaje que os hacemos llegar por estar convencidos firmemente de que son verdad. Son verdad porque son imposibles de idear ni de inventar por niñas que apenas sabían leer y escribir, como dice el padre Gaztelu.
incapaces de simular fenómenos místicos por falta de información y adoctrinamiento, incapaces de redactar estos mensajes ni, por supuesto, de simular los éxtasis que voy a contar a continuación. Sigo con tiempo, ¿no, padre García? Sí, va bien. Vale. Fenómenos etiquetados como hechos inexplicables por la ciencia, la mística y la lógica humana. Yo creo que con esos tres nos hacemos idea de que son hechos inexplicables. Esos trances descritos por el mundo de la medicina y de la psicología como estados de alteración de la conciencia con desconexión del mundo exterior. Y esos trances etiquetados por el mundo de la mística como éxtasis, dormidos espirituales, raptos, en donde el alma se aleja del cuerpo secuestrado por lo divino. Un mundo sobrenatural que no tiene explicación ni a través de la ciencia ni de las leyes observables de la naturaleza. Éxtasis catalogados como cosas de Dios por sacerdotes teólogos. ¿Y por qué estaban catalogados? Porque las niñas tenían en sus miradas una sensación de paz y de alegría, porque en sus rostros no había signos de temor o de angustia, dato diferencial con cualquier brote psicótico o con cualquier trance de origen diabólico. Por la falta de posturas indecorosas. Estas niñas, cuando se caían de una forma que luego lo contará Román, como adoptando unas posturas como cuadros muy escultóricos, se caían y jamás sus vestidos estaban perfectamente colocadas. Nunca había posturas indecorosas. Un tema que, según el padre Rollo Marín, es un signo de origen sobrenatural. Unos estados en que las niñas entraban y salían de forma brusca. De repente estaban hablando con uno y caían bruscamente y le dejaban al otro in situ. Precedido por lo que se llama el fenómeno de tres llamadas. Lo que el padre Adintero, teólogo, dice: toques interiores, alegría interior, por dentro y sin palabras. Lo que explica Jacinto como una alegría que primero era leve, luego era intensa y luego más intensa. Jacinta ven, Jacinta corre. Trances donde las niñas se transformaban físicamente, adquirían una belleza especial, como bien lo dice Román. Unos trances espectaculares que a mis compañeros les dejaron sin palabras por los signos clínicos, por la duración e intensidad de signos clínicos, y por los comportamientos imposibles de simular a voluntad propia, como decía el doctor Punzernau. Voy con los signos clínicos. Pérdida de la sensibilidad y sensorialidad. Tú que eres médico me entiendes. Abolición del reflejo motor y de oclusión palpebral. Insensibilidad absoluta a estímulos dolorosos. Traduzco. Niñas que las ponían focos potentes de luz en los ojos y no parpadeaban. Niñas a las que pinchaban, quemaban, cortaban y no emitían gestos de dolor. Niñas con esa insensibilidad típica de los trances místicos, como dice el padre Rollo Marín, que tanto se dan en las personas dormidas en lo divino. Signos clínicos como la rigidez muscular. Niñas que de repente se caían al suelo, se quedaban rígidas como estatuas, con una espasticidad muscular, cambiaban de peso y era imposible moverlas ni levantarlas. Niñas con capacidad de volver a la normalidad para hacer sus quehaceres diarios sin presentar signos de fatiga. O sea, no se encontraban cansadas después de estar horas y horas con cabeza en hiperextensión, mirando al cielo, de noche, cansadas y sin dormir. Pues al día siguiente se iban a trabajar y no presentaban signos de cansancio. Niñas que no experimentaban signos de después de experimentar aquellas marchas para adelante, para detrás, no estaban sudorosas, no tenían taquicardia, no tenían acaloramiento, o sea, impresionante.
Niñas que perdían la noción del tiempo, que de repente le decían, no te vayas y solamente has estado un minutín. Niñas con un signo clínico muy importante a nivel médico. El mimetismo exacto en los cambios de expresión emocional de la cara. Me explico. Niñas que cuando estaban en la visión sonreían, se entristecían, se embelesaban sin mirarse unas a otras, todas a la vez y todas a la vez. Niñas que se santiguaban mirando a la visión y perfectamente coordinadas, todos los movimientos. Niñas con unos comportamientos muy especiales, difíciles de simular y fingir, como por ejemplo las caídas bruscas de rodillas al suelo, al unísono y sin presentar signos de lesión alguna en las rodillas, o como las caídas lentas hacia atrás, incorporación de nuevo sin ningún tipo de apoyo, o como las marchas estáticas, caminar para adelante, para detrás, por suelos intransitables, con las manos en cruz, cabeza en hiperextensión, de noche, sin luz, sin ver, sin tropezarse, a toda velocidad, o sea, impresionante. También tenemos en Garabandal unos comportamientos muy especiales, como dice el padre Gaztelu y como dijo el padre Manuel Guerra. Tenemos levitaciones, subidas del suelo en horizontal 10 centímetros, y lo tenemos además testificado por el padre García de la Riva, párroco de un pueblo del norte de España, y por Félix Gallego y su mujer. Niñas con facilidad para hablar en otros idiomas. Una niña que no sabía apenas ni leer ni escribir español, castellano, y de repente se ponían a hablar en otros idiomas. Pero lo más curioso, como dice el padre Andreu, es que encima perfeccionaban el idioma, o sea, como si alguien les estuviera corrigiendo. No, esto no se dice así, vuelve a pronunciarlo, y las niñas volvían y volvían y volvían. Niñas que salían sin miedo ni pereza a altas horas de la noche para deambular por las calles del pueblo y para ir al cementerio. Ojo, niñas de 9 y 11 años, ¿qué niño va al cementerio a propósito porque se muere de miedo? No le importaba que nevara, que lloviese, ellas iban y, en fin, un número. Luego, niñas con una facilidad inexplicable para reconocer objetos, personas sagradas, lo que se llama el término de hierognosis. Es decir, en Garabandal hubo una época, padre, que los sacerdotes no podían subir y hacían alguna trampilla y subían un poco camuflados. Pues las niñas detectaban rápidamente: este sacerdote vestido de civil es sacerdote, esta persona es sacerdote. O reconocer objetos sagrados. Los peregrinos iban allí y había veces que les querían confundir a las niñas, les daban objetos para besar, que ya había besado a la Virgen, y las niñas decían, no, esto no lo va a besar la Virgen porque nos dice que ya lo besó en su día. Luego, niñas que tenían capacidad para leer conciencias, lo que llamamos telepatía espiritual, es decir, dar detalles a personas de su vida que nadie conocía. Niñas que tenían la capacidad de devolver objetos besados por la Virgen, como las alianzas, las cruces, los rosarios enredados sin romperse, a sus dueños de noche, sin luz y sin equivocarse. Niñas con capacidad de relacionarse con emociones propias y ajenas, ver la ilusión de ver a la Virgen, conjugar esa ilusión con el miedo, la angustia por la incomprensión, rechazo o abandono de personas que querían obedecer. En fin, comportamientos incomprensibles que hoy he podido estudiar, racionalizar como médico de familia gracias a mis valientes compañeros, al doctor Punzernau, al doctor Juan Nadal, al doctor Félix Gallego, al doctor Ortiz, al doctor Gasca, compañeros que abandonaron sus consultas, que no era fácil en aquella época, para ir a estudiar la forma de ser y de comportarse estas niñas en la vida ordinaria y extraordinaria, en los éxtasis y fuera de los éxtasis. Compañeros que nunca fueron escuchados por la autoridad competente. En fin, hechos irrebatibles, y con esto voy acabando, por tener en su historia un milagro eucarístico. Sí, señores, en Garabandal tenemos un milagro eucarístico. La prueba que tanto pedía Conchita para que todos creyésemos: el sello de autenticidad de la Santísima Virgen a estas apariciones.
un milagro innegable que lo vieron miles de testigos, entre ellos Román, testigos equilibrados y no descerebrados, que no nos traten de confundir. Hechos necesarios de conocer hoy por los frutos espirituales, gracias y conversiones. Hechos necesarios de conocer por brindarnos la perspectiva de una vida, escuchar bien, sin dolor, pena ni sufrimientos, si hacemos lo que nos dice la Virgen: oración, mandamientos y sacramentos. Y con esto, Garabandal, lo difícil es no creer. He ido bien de tiempo, ¿eh? He ido exacto. Buenas tardes, amigos de la Asociación Católica de Propagandistas y amigos todos que ven muchas caras conocidas. Después de lo que ha dicho el padre Castello y después de lo que ha dicho Elsa, diréis, ¿qué va a decir este hombre? Que no se sabe muy poquito. Bueno, yo lo único que puedo es ratificar totalmente tanto lo que ha dicho el padre Castello como lo que ha dicho la doctora Elsa, por una sencilla razón, porque fui testigo yo me fui con 15 años, estuve 11 días en San Sebastián de Garabandal y vi directamente 14 éxtasis. Y claro, todo lo que se cuente, hay mucha diferencia entre lo dicho y lo hecho. Es muy distinto. Yo cuando fui a Garabandal estaba preparado, yo sabía lo que iba a ver, pero cuando lo vi no tenía nada que ver con la idea que yo antes me había hecho de Garabandal. Entonces, lo que yo puedo aportar, hay que tener en cuenta que las apariciones de Garabandal empiezan en el año 61 y terminan en el año 65. Son casi 5 años y unos 2.000 apariciones, y hubo, pues si eran 2.000 apariciones, pues miles de testigos y mucho más cualificados que os estaba hablando. Pero hace 64 años, y por la ley de vida, pues los testigos se van muriendo, y a mí me cogió con 15 años y todavía estoy aguantando un poco. Por lo cual, con lo cual os puedo contar de primera mano lo que yo vi. Lo primero que os puede extrañar es decir, si yo soy de Cádiz y San Sebastián de Garabandal era una aldea perdida que no estaba ni en los planos de carretera ni nada, no tenía carretera, en Santander, ¿cómo fui yo 11 días allí? Pues la cosa fue bastante sencilla. Yo, por una serie de circunstancias, estuvimos en Santiago de Compostela en julio del 61, con mi padre que estuvo dando unas conferencias. A la vuelta pasamos por Fátima muy rápido porque somos muchos y me salto mucho, pero bueno. En Fátima se nos estropeó el 600 que teníamos, se iba estropeando siempre, y lo dejamos en el garaje, y entonces el del hotel, el director del hotel, amabilísimo, nos enseña todo Fátima, pero nos dijo una cosa que nos dejó, dice, ¿y por qué venía aquí a Fátima cuando la Virgen se está apareciendo en España? ¿Cómo? ¿Que la Virgen estaba apareciendo en España? ¿Dónde? En San Sebastián de Garabandal. Entonces fue cuando ponimos los planos de carretera y San Sebastián de Garabandal no aparecía en ningún plano de carretera, porque es que no tenía carretera. Entonces, ¿cómo iba a aparecer? Llegamos a Cádiz, hay un sacerdote fundamental para nosotros que fue el padre Lorenzo Lacabe, jesuita, que estaba en contacto con Comillas, y nos empieza ese era amigo de la infancia de mi padre, y empieza a informarnos de lo que estaba ocurriendo en San Sebastián de Garabandal. No solo eso, sino que la suerte tuvo, la providencia divina, que no es la suerte, de que hubo una conversión al principio, que fue de un alemán, don Máximo Ferle, que después de que una de las niñas le contó su vida y le contó cosas que hasta él había olvidado, pues se convirtió y se hizo católico. Y don Máximo Ferle tenía un hijo que era ingeniero de camino y estaba haciendo unas obras en Astilleros de Cádiz. Entonces don Máximo vino a ver al hijo y venía acompañado con el padre Ramón María Andreu.
y los dos, y gracias al sacerdote el padre Lorenzo Lacabe, estuvieron en mi casa un par de veces y me estuvieron contando, pues, por ejemplo, un milagro, bueno, vamos a llamarle una gracia que tuvo el padre Andreu. Tuvieron un accidente, se rompió o se tuvo esto en un tobillo y de forma prodigiosa. No entro en detalles por problemas de tiempo. Bueno, el tema es que nos cuenta tanto del padre Ramón María Andreu como don Máximo Ferle las cosas que ellos habían vivido. Entonces nuestra inquietud, lógicamente, era ir a Granada a conocer aquello. Yo estudiaba en el Instituto Columela, mi padre era profesor allí también, no podíamos, pero ya mi hermana y mi madre fueron en octubre del 61, estuvieron allí, para colmo, por una de las calles, encuentra una señora que llama a mi madre doña Pilar, y resulta que era Esther González, casada con Atilano González también, y resulta que el residente en Cádiz tenía un ultramarino en Cádiz y nos conocían de vista en Cádiz. Entonces esta familia para nosotros fue fundamental, porque ya cuando volvimos todos, eran familias, eran tías de tres de las niñas y nos metieron no solo dentro de Granada, sino dentro de la familia de los videntes y pudimos tener un contacto directo con los videntes, con sus padres, con sus hermanos, con el párroco, con Valentín de Marichalá, párroco de esto, y vivimos como uno más durante esos 11 días. El pueblo, imaginaron, allí no había en el cuarto de baño, no había agua corriente, no había nada de nada, pero no hacía falta nada porque en el pueblo se respiraba felicidad, tranquilidad por todas partes. El primer día que llegamos allí nos instalamos en dos casas que nos dejamos separadas. Mi padre y yo estuvimos en casa de Emilio, un señor mayor que tenía la casa al lado de la parroquia, y mi madre y mi hermana en casa de Elena, que era una de las hijas de Emilio, que estaba hacia el lado de Conchita. Bueno, el primer día nos dijeron que Mariloli había tenido un aviso y que iba a tener aparición. Y ella me había contado de las apariciones y yo me imaginaba todo y que le daba besos a la Virgen y que los bonitos, todo lo que ha contado la doctora lo sabía. Pero resulta que cuando llegamos allí, el padre de Mariloli tenía una taberna muy pequeñita donde también vendía víveres. En fin, la cosa es que ahí había 3 o 4 meses la silla, estaba toda ocupada y yo me quedó un saco de arroz, había una esquina donde me senté y me quedé dormido porque esto era a las 10 de la noche, veníamos de un viaje largo y empezó aquello a prolongarse y hasta las 3 aproximadamente de la madrugada, de pronto se oye un ruido y resulta que la niña se levanta, la niña estaba sentada con todos nosotros, pero estaba la pobre cansada, estaba agotada por la hora, dormida sobre la misma mesa. Entonces esa niña sale disparada hacia una pequeña cocinita que tenía al final de la barra de la taberna, las 9 personas que había allí salen todas corriendo. Yo con mis 15 años, el último y un poco asustado de ver lo que se me venía encima, y cuando entré allí, pues yo me encontré con una niña que era vulgar, corriente, normal, como cualquier niña que tenía que 12 años en aquel momento. La niña se desploma y se transfigura totalmente. Entonces tú te das cuenta que eso no es posible que lo haga ninguna niña y empieza a hablar con la Virgen como si estuviera hablando con su madre. Y yo ante aquello me impresionó tanto que entonces me entró una descomposición que yo pensaba que me iba a caer y no sabía nada. Yo me veía solo ante algo que me superaba. Tenía mi padre en otro lado, pero todo el mundo estaba pendiente de la aparición de la niña, lo que menos veía el niñato de los 15 años. Y en ese momento me abría a la Virgen, que yo la sentía allí, y dije, por favor, quítame esto, lo que me va a dar algo, que no sé qué me pasa. Y la Virgen,
la Virgen me escuchó y me lo quitó. Y a partir de entonces yo me di cuenta, por ejemplo, que para rezar a la Virgen hay que decirle muchas cosas, lo que hay que abrirle el corazón y la Virgen te escucha. Aquí, perdón. Aquello era como una experiencia increíble. Había como un equilibrio, cuando dicen que andaba hacia atrás, hacia adelante, la niña andaba, pero todo dentro de una armonía, de una paz que se transmitía no solo exteriormente, sino creo que lo fundamental, que esa paz se transmitía al alma interiormente. Y no había la menor duda que la Virgen la tenía delante a los metros. Y eso es muy difícil de contar. Luego todo eso que ha contado la doctora Elsa, pues le daba objetos religiosos, sobre todo alianza, le daba rosario, a los que estaban allí se lo ponía, no había equivocación. Luego la Virgen, la niña se lo oía, pero suavito, pero con una tranquilidad, con una increíble. Hay veces, me pasa ahora, hay veces que hay cosas que no las cuento porque se alargaría mucho, pero por ejemplo, una de las apariciones allí con Mariloli, al salimos hacia afuera, hacia lo que habéis estado allí, sabéis donde empieza la calleja, que está al lado de la taberna de Mariloli, pues justo allí llegamos y apareció, pero sincronizada de casas distintas, apareció Conchita y apareció Jacinta, y las tres llamadas por lo mismo, y las tres empezaron camino hacia arriba. Hay cosas, por ejemplo, tampoco las cuento otras veces, pero un amigo mío me dice, ¿qué no cuentas esto? Digo, es que todo no se puede contar. Cuando había apariciones en el exterior, muchas veces venían precedidas o de algún fenómeno atmosférico o de una brisa, algo, una sensación que por visto creo que en algunos sitios marianos también ocurre. Esto se respiraba ahí. Voy a contar tres ejemplos por no alargarme. En otra ocasión, era a las 10 de la mañana, pleno sol, nosotros que estábamos al lado de la parroquia, desayunamos en casa de Elena, que estaba cerca de Conchita. Mi padre y yo salimos y de pronto vemos que viene Conchita sin rumbo fijo y de golpe se desploma muy cerquita de lo que antes había un pequeño puentecito que había desaparecido porque han encauzado el río, que el río pasaba por la calle. Salimos corriendo y resulta que lo que tenía Conchita era una comunión mística. El ángel estaba dando la comunión delante nuestra, estábamos solamente no había nadie, sol y a pleno día. En un lado estaba a la izquierda, estaba yo, y a la derecha mi padre. Vimos perfectamente a la niña cómo se transfiguró, porque es que se transfiguraba una cosa espectacularmente, cómo entraba en oración, porque esto rezaban una preparación a recibir, cómo abría la lengua, no vimos la sagrada forma, pero cómo la tragaba y daba gracias, y luego se despertaba y nos miraba como diciendo, estos dos cabras aquí pegados, estaban los dos, era increíble. Era porque ellos durante el día, si tú le preguntabas algo, te contestaba, pero eran niñas más bien tímidas, no eran muy comunicativas, estaban jugando con todo el mundo, pero claro, que se quedó un poco, y ya después nos fuimos andando con ella iba hacia su casa de vuelta y nosotros íbamos a desayunar, esto a pleno día. Y hay otro momento también que siempre lo recuerdo, lo suelo contar, que fue un día sobre las 10 o 11 de la noche, en los pinos ya oscuro totalmente, y esa Mariloli empieza un rosario, y de pronto Mariloli sale disparada en lo que le llaman una marcha estática. Entonces no le llamamos marcha estática, era una niña que iba con un cohete hacia el pueblo, pero con una paz, una tranquilidad y sin cansancio ni nada, y con la cara transfigurada, mirando al cielo, la cara totalmente doblada, y rezando el rosario por la Virgen. Claro, esta niña tenía 12 años, yo tenía 15, yo estaba delgadito y un poquito más ágil que estoy ahora. Y yo me piqué y digo, a mí esta niña no se me va. Y digo, yo me mato, pero ¿cómo me voy a dejar mal esta niña? Me voy pegado, ella iba a mi derecha y yo iba a la izquierda. Yo iba con la linterna, mirando el suelo,
pegando repalones y tropezones, todos los que podéis imaginar, y la niña iba como si nada y tranquilamente y hacia arriba y a una velocidad tremenda. Cuando llegamos cerca del pueblo, se me ocurre mirar para atrás, arriba estaríamos unos 40 personas. Por resulta que se habían quedado todos atrás, nadie había sido capaz de seguir esto y se veía muy bien por la linterna, porque allí había que andar todo con linterna. Estaban todas con su linterna y de pronto yo me encuentro una niña en esta, así transfigurada, y la Virgen que tenía 2 metros que venía encima y que yo no la estaba viendo, pero la estaba sintiendo. Entonces eso es impresionante y eso es muy difícil de que yo lo transmita, pero es así cruzamos la calle del pueblo, matándonos, porque es que las calles nos las íbamos comiendo y de pronto se nos terminó el pueblo. Y yo esa zona nunca había ido, ahora ya sí la conozco, pero no. Y digo, Campo Toledo, ¿dónde vamos? Y resulta que a poco veo a lo lejos la tapia del cementerio, que es un cementerio, yo lo había estado que se conoce perfectamente. Allí la niña vuelve otra vez de la misma puerta de la tapia del cementerio, vuelve a desplomarse. Y entonces ya al rato empiezan a venir los primeros que venían desde arriba, que habían conseguido, por lo cual también fue una tranquilidad, porque yo por un lado estaba gozando muchísimo de lo que estaba viendo, pero por otro lado estaba que, bueno, no digo cómo estaba. ¿Perdón? Que me acerca. Vale. En fin, bueno, entonces yo un poquito para terminar, os cuento el día de como tuve la suerte del milagruco, pues lo cuento también, a ver si consigo de tiempo. Muy bien. Vale. Nos habían dicho, cuando fuimos, nos dijeron que había dicho Conchita que el día 18 de julio del 62 iba a haber un milagruco, que les pareció ya el milagruco ya era como un milagrito, no era una cosa pequeña, pero que se le iba a ver la Sagrada Forma en el momento de la comunión. Coincidía con la fiesta nacional del 18 de julio y además celebraban el patrón, porque el patrón San Sebastián el 20 de enero hace mucho frío y ahí nieva y entonces yo lo cambiaba y lo celebraba el 18 de julio. El pueblo se llenó, miles de personas, y había gente por todos lados. Las niñas ese día se tuvieron que quedar en las casas porque la gente las atosigaba, cada uno preguntándonos una historia, en fin, no podía. Y se celebró a medio de la mañana, a las 12, una misa celebrada con los sacerdotes Javier, que fueron muchos, y luego la iglesia llena, el atrio lleno, en fin, una cosa. Yo conseguí entrar en la iglesia. Había una pequeña banda de música de estas populares de allí, que era un acordeón, una trompeta, no sé qué, que estuvieron tocando el himno nacional en el momento de la consagración. Y luego esa misma banda se metió en un cobertizo, que allí le llaman socarreña, se metió en la socarreña porque estaba lloviendo. Abría el sol, estaba un día variable. Y allí se organizó un baile popular. E incluso cuando tiraban un cohete o algo. Entonces, claro, todo el mundo allí, los que estábamos pendientes del posible milagro, esto no es lo más a propósito, porque la Virgen venga aquí en un baile y tirando cohetes y tal. Sin embargo, la niña, Conchita, que había tenido ya un aviso, tuvo el aviso sobre las 10 de la noche, dice, no nos preocuparos, que con baile o sin baile, el milagruco se va a producir. Bueno, pasó el tiempo, estuvimos cenando y llegó a las 12 de la noche y allí no hubo ningún milagro. Vale, pues yo todo hecho polvo, pero cansa que ahora dijeron, no, la hora solar hay una hora de diferencia, vamos a esperar a la 1. Llegó la 1 y nada, sin milagro. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ya llegó el listo de turno que dice, no, el meridiano de Greenwich pasa por Valencia. 20 minutos más y nada. No, entonces, pues muy triste y yo ya os confieso que yo desde la primera vez que vi a Mariloli transfigurarse no tenía duda, yo estaba seguro que la Virgen estaba ahí. Pero, lógicamente, que las niñas se quedaron, la gente, que los miles de personas, todo el mundo se fueron porque era muy tarde, allí en el pueblo no había sitio para quedarse, todo el mundo diciendo que era un engaño, que tal, que tal. Bueno, pues ya a esa hora, y bueno, pues nos vamos a la casa
casa nuestra que estaba arriba al lado de la parroquia, y que vamos a hacer, no, Dios no ha querido. Y bajamos, mi padre, esta Emilia, que era una señora hermana de Elena, que se quedaba con nosotros, cuidándonos un poco, y yo. Y en el momento que bajamos, un escándalo enfrente, casi enfrente, un poquito más abajo, milagro, milagro. Yo recuerdo un dominico con los brazos abiertos, y la niña, parece Conchita, dando la vuelta a la esquina, agarrada por lo visto, iba con Pepe Díaz, el albañil, y un hermano. Yo en ese momento vi la niña, fue todo muy rápido. Da la vuelta a la esquina, ¡plá!, y se desploma. Pero es que detrás del desplome se tira un grupo de 50 o 60 personas que, como si fuera una melee de rugby, se le tira encima. Aquello fue tremendo, todo tapado. Yo ya dejé de ver nada, ya me quedé enfrente, además, ya digo, yo era muy tímido, entonces me quedé en la pared de enfrente viendo a ver qué pasaba. Mi padre era un hombre muy educado y muy prudente, pero perdió en ese momento la prudencia y salió corriendo y se tiró en el alto de un hombre que veía. La pobre esta Emilia era bajita, por abajo nada tampoco. Y yo enfrente había unos escalones por fuera que ahora han cambiado por esa obra, y me sube como 1 metro, y yo viendo aquello todo en muy poco tiempo. Y pum, adiós, se cayó. Y de pronto veo que esto se abre y aparece Conchita totalmente en otro mundo, en una paz, una tranquilidad, una belleza, una armonía, mirando al cielo, como si aquello no hubiera pasado nada, y con la sagrada forma nítida y perfecta, en la boca abierta, la lengua fuera, y una sagrada forma del mismo diámetro de la que conocemos, pero mucho más grosor. Blanca, blanca y reluciente en la boca. Se viene hacia donde yo estoy, y como a 1,5 metros da la vuelta y sigue dirección hacia la iglesia. Bueno, allí había una pareja de la Guardia Civil que se la llevaron por delante, hubo pisotones, hubo de todo. La niña pasó, y yo creo que cualquier niña en ese momento que se le tira una mole de gente encima, esa niña se agobia y sale llorando, sale no sé qué. Y la niña es que estaba en lo que estaba, y la niña yo creo que no veía nada de lo que estaba esto, ella estaba dentro de la aparición. Después, leyendo el diario de Conchita, Conchita dice que estaba en el primer piso de su casa, tenía un piso que estaba con una prima suya, con un tío y con una de Fontaneda, de la familia Fontaneda de las galletas de Águila de Campo. Ella estaba buscando en ese momento, porque ya estaba notando la última llamada, estaba buscando una cruz, porque normalmente llevaba la cruz. Y en ese momento sale disparada, ya no cuenta nada, porque es que la niña dejaba de ver el entorno y sale disparada al recibir la comunión. Pero es que el mismo ángel, aparte de prepararla, le dice que no consuma, que deje la boca abierta, que va a tener una aparición de la Virgen, y a continuación, para que los que estábamos allí viéramos la sagrada forma en la lengua de Conchita. Y así fue. Explicación, esto ya es mío, ¿no? Hasta ahora hechos reales. Esto es explicación mía. Yo creo que a mediodía comulgó todo el mundo, las niñas comulgaron, y en aquel momento la iglesia les dejaba comulgar solamente una vez al día. Luego, después del concilio, ya permite, cuando uno va a una misa entera, puede comulgar varias veces. En aquel momento no. Y la Virgen siempre fue muy respetuosa con todas las normas de la iglesia y con las normas que me ponían los padres. Ella, la obediencia a los padres la ponía por encima hasta la propia obediencia más niña. Entonces, esto más o menos, muy resumidamente, yo al final de la hermandad veo 4 puntos fundamentales que son los que dicen los mensajes. El primero dice que seamos buenos, nuestra conversión. El segundo, la importancia de la Eucaristía. El tercero, ese famoso que dice los sacerdotes, los falsos profetas. Hay que tener, a la iglesia en ese momento y en el Vaticano incluso se estaban metiendo corrientes que estaban confundiendo mucho a la iglesia. Y por último, el pensar en la pasión de Cristo. Ahí tenemos el mensaje de Garabandal. Pero un mensaje alegre que yo voy a aprovechar
y me encontré luego, venía aquí, en un libro de mi padre, un poemita que había escrito, ¿verdad? Y refleja muy bien lo que sentimos allí. Él lo titulaba Ya sé lo que es alegría. Decía, de la reina de los cielos, los ojos he visto un día. Los he visto reflejados en los ojos de una niña, que no me oyen más de pena. Ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos, los ojos he visto un día. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, es que se ha apagado, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches, ¿no? Hemos tenido ocasión de saludar antes a don José, el obispo José Rico Pavés, ¿no? El obispo de aquí, de la diócesis, ¿no? Le hemos dado las gracias por permitir que estemos aquí, ¿no? Y los que han sido los instrumentos de la Virgen para que estemos aquí, ¿no? Aquí don Manuel, la señora católica de propagandistas, al padre Albizu, ¿no? Castelo, me confundo. Ignacio Castelo. Bueno, y de todos ustedes, a todos vosotros, como dice la doctora Elsa Martí, porque al final, efectivamente, todos estamos aquí, pues porque de una manera o de otra hemos sentido la cabeza en el corazón que la Virgen quería que estuviéramos aquí. Lo otro son, y esa es la causa eficiente, llaman los teólogos, ¿no? La causa de las causas. Lo demás son causas segundas, causas instrumentales. Mira, yo es que tengo una amiga me ha dicho esto, tal, he tenido conocimiento de esto, mira, tengo curiosidad, cada uno tenemos nuestras razones, pero que son las causas segundas, las causas instrumentales. Como la causa eficiente es que la Virgen ha movido nuestros corazones, nuestras cabezas para que estemos aquí. Y estamos aquí, en un día como el de hoy, pues en fin, muy lluvioso, ¿verdad? Pues tiene mucho mérito, yo digo, que la Virgen ha tocado el corazón de mucha gente para que esté el salón lleno, absolutamente lleno. En un día laborable como el de hoy, a estas horas, mañana día laborable también, viernes 29, ¿no? Ya no sé dónde estoy. 30, claro. Es que, bueno, yo vine ayer de Barcelona a Madrid en el AVE, trayecto que tenía que ser de menos de 3 horas, 2 horas y 20 de retraso, solo, ¿verdad? De Barcelona a Madrid. Mañana volvemos, Dios mediante, en avión a Madrid. Un servidor coge el AVE para Barcelona. Y he recibido un mensaje de Renfe diciendo, anticipando que habrá un retraso indefinido mañana en el AVE de Barcelona a Madrid. Perdón, de Madrid a Barcelona. En fin, no quiero entrar en otro terreno, pero quiero decir que es doloroso, ¿verdad? Es doloroso. Un servidor que, pues sí, yo era asiduo del puente aéreo. Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, la vida pública y tal, ¿no? Durante 40 años de mi vida. Y cuando se inauguró el AVE, la alta velocidad, pues me pasé del puente aéreo a la alta velocidad. Era una maravilla, una garantía, ¿verdad?, de puntualidad, de calidad del servicio, y da mucha pena ver en lo que se ha convertido, ¿no? Perdón, pues no tenía que ver con Garabandal, pero es un desahogo. Ha dicho antes Román Martínez del Cerro, decía, bueno, no sé decir después del padre Castelo, después de la doctora Elsa Martí, pues yo te añado, querido Román, pues después de él, pues en fin, añadir algo a estas alturas, pero tampoco se trata de ser original, se trata de hablar sobre lo mismo desde diversas perspectivas, ¿no? Entonces yo me centro, ya me avisará cuando es el tiempo, ¿no? Con una antelación, antelación. No decir, se ha acabado, no, pero entonces... Bueno, a mí me gusta, y es lo que además pues, acostumbramos a hacer, pues, Elsa, Román y un servidor, junto a otros, ¿no? Hoy es el padre Castelo como, en fin, como incorporación cualitativamente muy significativa para nosotros, quien se incorpora
a la Iniciativa Internacional España con Garabandal en este acto, ¿no? Pero habitualmente pues llevamos desde el día 18 de octubre de 2022, que no pudimos realizar en el Salón de Actos, el aula magna de la CDP en Madrid, el acto que es previsto de inauguración de la entonces Iniciativa España con Garabandal, que como ha dicho Elsa, se ha convertido en la Iniciativa Internacional de España con Garabandal. Elsa, que es la secretaria de la Virgen, la secretaria particular, pues una semana después lo hicimos ¿en dónde fue? En Madrid. Y bueno, pensamos que todo aplazamiento, aunque vemos que aquí el aplazamiento no ha tenido un efecto negativo, pero entonces era el primer acto, ¿no? Y la verdad es que fue una maravilla, un salón impresionante, grandísimo, que estaba tal, y bueno, está claro que la Virgen está detrás de esto. No solo son experiencias que todos hemos tenido y demás, ¿no? Sino que las obras son amores, ¿no? Y por sus frutos los conoceréis. Bueno, entonces a mí me gusta hablar de Garabandal y en su contexto histórico de manera especial, ¿no? Y también relacionarlo, porque además me lo pide Elsa y el padre Garcelo también me lo decía, pues hablar lo que yo considere oportuno y conveniente y dentro de las limitaciones de tiempo de la vinculación de Garabandal con una aparición que a mí me parece históricamente, a decir la más importante está, pero en fin, sin duda que está muy importante, que es Fátima. La primera en el tiempo es la de la Virgen del Pilar el 2 de enero del año 40, la primera y única con la Virgen en carne mortal, lo digo en España, el 2 de enero del año 40, ¿no? El apóstol Santiago nada menos en César Augusta del momento de la Hispania romana. Está Guadalupe, el siglo XVI, 1531, o está Fátima, 1917, está Lourdes, 1858, en fin, hay un cuadro de honor de apariciones marianas de varias familias muy considerable, ¿no? Pero Fátima, sin duda, es que es completamente actual. Simplemente quiero decir que como está de actualidad algo que se dice Rusia y la guerra, ¿verdad? Ucrania, Rusia y la guerra remiten a Fátima. Rusia y la guerra remiten a Fátima. No porque lo diga yo, que no soy nadie, sino porque lo dice la Virgen. Y eso me lleva a aludir en el contexto histórico a Juan Pablo II. Decía el padre Garcelo que a mí me gusta mucho mencionar una frase que San Juan Pablo II repitió muchas veces hasta su partida al cielo, el 2 de abril de 2005, ¿no? El atentado terrorista que a manos del turco Ali Akkar sufrió la tarde del 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro del Vaticano. ¿Recuerdan? El 13 de mayo del 81. Un atentado que humanamente era mortal. De hecho, su mano derecha, don Stanislav Silic, ¿no? En el camino del Papamóvil hasta el Policlínico Gemelli le dio la extremunción, porque se estaba desangrando, absolutamente. Y era evidente pues, que se moría. Pero en fin, en los designios de la providencia no había llegado la hora de que el Papa Juan Pablo II pasara al cielo. Todavía tenía que hacer cosas muy importantes como instrumento del cielo aquí, al frente de la Iglesia, ¿no? Fue el 13 de mayo del 81, cuando un año después, el 13 de mayo del 82, San Juan Pablo II fue a la Cova de Iría a dar gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Y era aquello en que una mano disparó el arma y otra mano materna, la de la Virgen, dio la bala. Y añadió, tenía que producirse el atentado contra el Papa, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, para que la Iglesia y el Papa era él, la Iglesia y el Papa, miráramos al mensaje de Fátima, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. Y bueno, lo digo también por lo de actualidad de Rusia y la guerra, y que si la Tercera Guerra Mundial, y que si el rearme, y el 2% del PIB, el 5%, en fin. El Papa tuvo tan claro aquello, que el Papa el 25 de marzo, de 1984, hizo una consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, en la
Plaza de San Pedro Vaticano abarrotada y tal, ante una imagen, la Virgen de Fátima de la Capelina, que por primera vez, a petición del Papa, había sido trasladada para ese acto, esa consagración, por el propio Papa, ¿no? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Me preguntaba, hablábamos con el padre Gaztelu, ¿verdad? Y en un momento también decía, ¿y cree que, no mencionando a Rusia, no verbalizar a Rusia, a la Virgen le gustó la consagración? Digo, por sus frutos los conoceréis. En aquel momento, entre la Unión Soviética, y Estados Unidos, había un nivel de tensión militar impresionante. Y el Papa hizo la consagración, como digo, ese día, 25 de marzo de 84, una fecha muy señalada, elegida por el Papa en especial para cumplir lo que la Virgen había pedido en Fátima, que fuera una fecha señalada para la Iglesia, ¿no? Bueno, pues lo que pasó es que, por ejemplo, miren, el muro de Berlín, que dividía la Europa comunista, la Europa soviética, de la Europa occidental, que fue erigido por Nikita Khrushchev, que sucedió a Stalin cuando en el año 53 pues sucedió como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el jefe de la Unión Soviética, político, ¿no? Había erigido el 13 de mayo del año 61, sin violencia ninguna. El 9 de noviembre del 89 se desmoronó el muro de Berlín. Y la Unión Soviética, un arsenal militar de armamento nuclear estratégico y táctico espectacular, se desmoronó como un castillo de naipes. ¿Qué día? En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. El Papa había consagrado el mundo al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué es el Inmaculado Corazón de María? Es el corazón de la Inmaculada Concepción. La Unión Soviética se desmoronó como un castillo de naipes sin violencia ninguna el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre del año 91. Y está lleno hechos históricos que sucedieron en Fátima, del 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre del 17, y acontecimientos muy significativos de la Segunda Guerra Mundial, que la Virgen había venido a Fátima para impedirla, para impedir una guerra mayor que cuál, que la que en 1917 iba por su cuarto año, que era la guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, y para evitar, expresión literal de la Virgen, la expansión de los errores de Rusia por el mundo. Bueno, pues la expansión de los errores de Rusia por el mundo. Solo dijo el 13 de julio de 1917 a los 3 pastoriños en la cova de Iria. Pues 3 meses después de decir eso, el Octubre Rojo, la revolución bolchevique triunfa y Rusia se convertirá en la Unión Soviética y los errores de Rusia en el comunismo. Para evitar la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo por el mundo, la Virgen vino a Fátima. Y no pidió rearme militar, no pidió drones, no pidió submarinos, misiles, aviones, ¿verdad? Pidió que el Papa, en comunión con todos los obispos del mundo, el Papa, no Stalin ni Hitler, no, el Papa, en comunión con todos los obispos del mundo, consagrara a Rusia a su Inmaculado Corazón. Y el que más se aproximó a eso fue San Juan Pablo II, del año 17 al año 84. Y la Segunda Guerra Mundial y el comunismo se había expandido por el mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque siguiendo a San Juan Pablo II, que los designios de la providencia ni meras coincidencias, pues bueno, la Virgen le había pedido a Lucia, el 3 de 44, cuando estaba en Tui, escribiera el tercer secreto, lo metiera en un sobre, lo lacrara y se lo entregara al obispo de Iria Fátima, y que no se diera a conocer hasta el año 60. El año 60 no se dio a conocer. ¿Y qué pasó el año 61? Por una parte, el muro de Berlín se construyó el 13 de agosto del 61, como hemos comentado, ¿verdad? Y la Virgen se vino a Garabandal. Y se vino a Garabandal, y en la línea de esta frase que repitió muchas veces hasta su partida al cielo, como digo, el 2 de abril de 2005, San Juan Pablo II, en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Además de venir justo al año siguiente de cuando se debía haber dado a conocer el mensaje de Fátima, y se viene a Garabandal,
y se aparecen 4 niñas, Conchita, Jacinta, Marilol y Maricruz, de las que ya han dado buena cuenta mis colegas y el padre Gaztelu, pues estar allí durante todo el Concilio Vaticano II y la preparación del Concilio Vaticano II. O sea, ya no es una coincidencia con una fecha, una coincidencia con la organización, la preparación y el desarrollo de la práctica totalidad, salvo 25 días, de todo el Concilio Ecuménico Vaticano II. Es decir, del mayor acontecimiento eclesial del siglo. Eso es más que una mera coincidencia, ¿verdad? Y debo decir que, en fin, la Virgen, pues, en ese concilio, el Papa Pablo VI, que había sucedido a Juan XXIII, que fue quien lo abrió, el 11 de octubre del 62, 3 de junio del 63 fallece Juan XXIII y le sucede Pablo VI, ¿no?, que lo concluirá el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre del 65. Pues pasaban muchas cosas en la Iglesia y la Virgen se lo estaba comunicando a 4 niñas, como se ha dicho, y jugando también con ellas, como una madre con sus niñas. Había veces que les dejaba al niño Jesús y que la gente oía y tal, pásamelo, déjamelo, tuteaban a la Virgen, déjanoslo coger y tal, y bueno, como 4 niñas, como aquí se ha descrito perfectamente, ¿no?, y con la Virgen, y la Virgen con ellas, como una madre, con unas niñas, ¿no?, y tal. Momentos de mucha seriedad y momentos también, pues, muy de una madre con unas niñas que sus hijas, ¿no?, y dando unos mensajes muy importantes para la humanidad. Tan importantes para la humanidad, quiero recordar, por ejemplo, hablando de coincidencias, la primera aparición ya de la Virgen del Carmen de Garabandal, tras el anuncio y la primera aparición del Arcángel San Miguel, el príncipe de la milicia celestial, que vino como embajador penitenciaria de la Reina de los Ángeles, es la Virgen, ¿no?, anunciando ya a las niñas, a la gente que iba a venir y tal. Pues ¿qué día apareció por primera vez? El 2 de julio, el domingo 2 de julio del 61. ¿Qué día era ese día? La fiesta de la visitación de la Virgen. Y el Evangelio de San Lucas de ese domingo comenzaba: en aquellos días la Virgen se fue con prisas a la montaña a visitar a su prima Santa Isabel, que estaba embarazada y tal. La montaña es Cantabria, es Santander. En aquellos días la Virgen se fue con prisas a la montaña. En la misa del domingo, por la parroquia de San Sebastián de Garabandal, consta que el párroco Valentín Chalar, lo impresionado que después quedó, claro, es que en aquellos días la montaña es de Cantabria, Santander, montañeses, los santanderinos, como sabemos, ¿no? En aquellos días la Virgen se fue con prisas a la montaña. Y era el día de la visitación de la Virgen. La Virgen se va a visitar Garabandal. Y se pasa allí durante, insisto, en el año 61 comenzaba la organización de las comisiones del concilio. Y la Virgen viene en ese momento. La última revelación que consta la tuvo Conchita el 13 de noviembre del 65 en Los Pinos. 3 semanas después, el 8 de diciembre, como digo, el Papa Pablo VI concluía el concilio, ¿no? Menuda coincidencia. Y en el concilio, el Papa Pablo VI había proclamado a la Virgen María Madre de la Iglesia. Y otra cosa, Garabandal es profundamente eucarístico. Ojo al dato. De las más de 2000, efectivamente, manifestaciones extraordinarias, lo que no es natural, o es sobrenatural, o es supernatural. O sea, o viene del cielo, o viene de abajo, o viene del diablo. Si no es natural, pues mire usted, y es evidente que todas estas levitaciones, marchas estáticas, todos esos fenómenos y manifestaciones de los que son testigos, multitud de personas, ellos muy acreditados, personas profesionales de la medicina, sacerdotes, religiosos, muy teólogos, en fin, y personas normales y corrientes, y niños, como de 15 años como Román, ¿verdad?, que son testigos, y usted a mí podrá decir lo que quiera, pero yo lo que he visto, esta niña luego, por las razones que sean, podrá decir que no había nada, que era, pero mire usted, lo que he visto yo, lo he visto, o sea que no. Entonces, claro, se pasa entre
todo el concilio, como digo, allí, y la Eucaristía, en los dos mensajes públicos, solo hubieron dos. Y aprovecho para decir que una curiosa similitud entre Fátima y Garabandal, otra, es que el número 13 es a Fátima, lo que el número 18 es a Garabandal. Me explico. El número 13, bueno, la Virgen apareció por primera vez el 13 de mayo de 1917 y les dijo a las niñas que fueran allí, donde fue la primera aparición, la Cova de Iría, ¿no? El 13 de cada mes, y que después ya les diría quién era ella, ¿no? Cuando fue la última manifestación, el 13 de octubre, ¿no? Y está escrito por Lucia que en un opúsculo que se publicó por el jefe provincial del Carmelo de Coimbra, donde vivió 58 años como carmelita, Lucia Noy, y falleció allí el 13 de febrero de 2005, pues lo editó un año después de su muerte, el 13 de febrero de 2006. Se llama, escrito por Lucia, Los sucesos de Fátima a través de la historia y de los acontecimientos. Y en ese librito, escrito por Lucia, pues ella cuenta en un momento determinado, dice, yo me preguntaba por qué la Virgen quiso venir cada día 13 de cada mes y tal. Me acuerdo yo la primera vez que lo leí, y en Fátima dije, pues se podría haber preguntado a la Virgen. No. Entonces ella misma, Lucia, escribe ahí y dice, un día sentí que me impulsaba a cantar. Dice, gloria al Padre, gloria al Hijo, escrito por ella así, ¿no? Pues esto me imagino, tal como ella lo describe, ¿no? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo. Dice, la Santísima Trinidad. Claro, el número 13 es el 1, que es la unidad, junto al 3, la Trinidad, es la Santísima Trinidad. Y añade ella, fue un rayo de luz que iluminó mi alma. Está escrito literal por ella. Creo que quien quiera entender sobradamente, ¿no? De hecho, Fátima es profundamente trinitaria. La iglesia nueva en Fátima, que se abrió en 2005, está en la Santísima Trinidad. La oración del Ángel de Portugal, que en 1916 les apareció a los niños preparándolos para la venida de la Virgen, pues la oración que les enseñó fue la oración de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. La revelación que tuvo estando en Tui, Lucia, el 13 de junio del 29, la Virgen le dijo que había llegado para el cielo la hora que le había dicho en el 17, de que el Papa consagrara Rusia, el Inmaculado Corazón de María, en comunión con los restos del mundo, para evitar la guerra. O sea, en Fátima, podríamos decir que, dijo la Virgen, dijo que las guerras eran consecuencia de los pecados de los hombres. Lo dijo en Fátima. Ojo, las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Dicho por la Virgen literalmente. Cuanto, claro, remedio a conversión, que haya menos pecado, que haya... Y la Virgen añadió, y si no hay conversión, vendré a dar una gracia mayor, la consagración de Rusia, el Inmaculado Corazón de María, como os comentaba. Esto, del 17 al 29 no hubo conversión ninguna, el periodo entre guerras fue los felices 20, que están así en la historia, no hubo nada, o sea, la Primera Guerra Mundial acabó en el 18, los tratados de Versalles el 19, y 20 años después, en el 39, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en esos 20 años, en la historia son los felices 20, o sea, el mundo estaba noche farniente, ¿no? Y especialmente la antigua cristiandad europea, ¿no? De Europa, ¿no? Bueno, pues la Virgen viene y dice, ha llegado la hora, el plan A no ha funcionado, conversión, plan B, la gracia de la consagración, que el Papa haga la consagración. Eso se lo dijo el 13 de junio del 29, faltaban 10 años y pico para la Segunda Guerra Mundial, no se hizo eso. Pero tuvo la visión de la Santísima Trinidad. O sea, está reconocido por la Iglesia la visión que tuvo el 13 de junio del 29 en esa aparición en Tui, la visión de la Santísima Trinidad. Fátima es profundamente trinitaria. Bueno, pues Garabandal tiene el número 18. Igual que Fátima tiene el número 13, no hablamos de numerología, hablamos de exégesis bíblica. Uno de los 5 libros del Pentateuco del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, ¿no? El número 12, en
en la Sagrada Escritura tienen por algo hay las 12 tribus de Israel, la corona de la Virgen, 12 estrellas, los 12 apóstoles, el número 7, en fin, en la exégesis bíblica Dios todo está contado, pesado y medido. Bueno, pues en el Hermandad es el número 18. Todos los sucesos singulares del Hermandad suceden en el día 18, igual que el Fátima, lo que hemos comentado, ¿verdad? 18. Comienza el 18 de junio, domingo 18 de junio del 61. El primer mensaje público, en fecha dada, pedida por la Virgen, tiene lugar unos meses después, el 18 de octubre de 1961. Fecha puesta por la Virgen. El milagruco, nos ha contado Román, fue el 18 de julio del 62. El segundo mensaje público y último fue el 18 de junio del 65. Entonces, quien quiera tal, siempre le doy una pista, porque como no hay una, aquí no se ha pronunciado la Virgen que yo conozca el tema, yo digo, las opiniones son libres, pero en la Sagrada Escritura hay un episodio, todos conocemos, que es cuando cae la torre de Siloé. El Señor habla de los 18 que murieron cuando se derrumbó la torre de Siloé y tal, ¿no? Claro, es que cuando el Señor dice 8, pues cualquiera de nosotros le ha dicho, cuando aquellos murieron y tal, o cuando aquellos varios, aquel grupo que murió, ¿no? Cuando dice 18, es que 18 significa algo, me explico, ¿no? Porque esto lo dice Dios, lo dice Jesucristo, nuestro Señor. Como cuando dijo después de la resurrección, en fin, que les dijo que echaran las redes, ¿verdad? A los apóstoles y tal, las echan, ¿no? Bueno, Señor, hemos estado todo el día, aquí no ha habido nada, pero lo dices tú, y sacaron las redes que se rompían. Y dicen los evangelios, ¿no? Palabra de Dios. Habían 153 peces. Hombre, vamos a ver, ¿quién contaría 153 peces en las redes? Lo dicen los evangelios. Y si 153, y se ha especulado mucho. ¿Qué habrá querido decir el Señor? Hay una corriente que considera, a mí me gusta pensar que puede ser eso, ¿no? Que eran las 153 Ave Marías del Rosario, cuando el Rosario tenía solo 3 misterios. Ya sabemos que fue en 2002 cuando Juan Pablo II incorporó los misterios luminosos, ¿no? Y hasta ese momento eran 3 decenas, que eran cada misterio de gozo, de dolor y gloriosos eran 50 Ave Marías, por 3, 150, para las 3 Ave Marías, 153. Puede ser, pero en fin, no lo ha dicho nadie así porque no se puede. Pero es significativo ese número y invito al que tenga curiosidad intelectual por este tema, la posibilidad de eso, con el episodio que narra el Señor de los que les dice a sus discípulos, ¿qué pensáis? ¿Que eran peores aquellos 18 que cayeron tal? Porque es que en Garabandal todo lo más significativo, más relevante, en 18, y fechas puestas por la Virgen, ¿no? Bueno, perdón por el interregno, ¿no? Garabandal es profundamente eucarístico. En el primer mensaje público, la Virgen, que la Virgen pidió que lo hiciera público las niñas el 18 de octubre del 61, la fecha, insisto, puesta por la Virgen, no elegida por las niñas, sino por la Virgen. También les dijo eso, que se convirtieran, que fueran a rezar, que se sacrificaran, que Dios quería perdonarlas, en fin, a la humanidad, ¿no? Serán los instrumentos para todos nosotros, ¿no? A transmitir lo que quería la Virgen, transmitir a toda la humanidad, ¿no? Y bueno, dijo una frase muy significativa, ya ese 18 del 61, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Por cierto, luego sabremos que en el concilio hubo su sector modernista, minoritario, gracias a Dios, pero el sector modernista, minoritario, fue ese que después pues, se inventó eso del espíritu del concilio. O sea, los textos decían una cosa, pero el espíritu era el que ellos decían, ¿no? Eso es la Iglesia. El segundo mensaje público, lo digo, verán, el 18 de octubre del 65, la Virgen les dijo a las niñas, como no se ha hecho caso y no se ha cumplido el anterior mensaje, el 18 de octubre del 61, este es el último, este será el último. Dice, antes, como se lo había dicho en el 61 el primer mensaje, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. La copa se está llenando, bueno, remite al libro Apocalipsis y es en lenguaje bíblico
las ofensas a Dios por nuestros pecados estaban haciendo que se llenara la copa, que toda la Virgen lo que quería es conversión, la oración, la penitencia, sacrificios. En lugar de ir a menos, ha ido más. Antes la copa se estaba llenando y ahora está rebosando. Y claro, lo que vino a continuación es lo que yo soy de la opinión de que tiene mucho que ver con la mano negra que ha tenido planeando Garabandal. Dijo: muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. Repitió: a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Claro, fíjense, todos los obispos y cardenales de la Iglesia, todos, la Iglesia Católica Universal, estaban en la Basílica de San Pedro reunidos, presididos por el Papa, primero Juan XXIII o Pablo VI, ¿verdad?, en el corazón de la Iglesia, y que les digan que 4 niñas en la España de Franco dicen que la Virgen le... Pero miren, la reacción que fue de Pablo VI y del cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, hoy doctrina de la fe. ¿Cuál fue la reacción? Este mensaje las niñas no se lo han inventado. Y a través de la princesa Cecilia de Borbón-Parma, el cardenal Ottaviani, de parte del Papa Pablo VI, transmitió al padre Luna, que era entonces el párroco en funciones de Garabandal, que por favor llevara a Conchita Roma a su presencia. Cuando trascendió que Roma, Santa Sede, había pedido que Conchita fuera llevada a Roma, hubo una reacción en contra eclesial, tremenda. Tan es así, pues historia, tan es así que, escrito por el padre Luna, tuvo que aplazar la visita que estaba prevista con Conchita, con su madre Aniceta, el padre Luna y la princesa Cecilia de Borbón-Parma para Roma. Y entonces, hasta después de concluido el concilio el Día de la Inmaculada del año 65, con el paréntesis de la Navidad, no pudieron ir. El 13 de enero del 66, menos de un mes después de concluir el concilio, repito, con las Navidades por medio, Conchita, su madre Aniceta, el padre Luna, estaban en Roma, en el Vaticano. Conchita estuvo 2 horas y media, más de 2 horas y media, con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la curia del Santo Oficio. A mitad de ese interrogatorio salió el cardenal Ottaviani a decirle al padre Luna y a la madre Conchita Aniceta que todo iba muy bien, que tranquilos. Cuando acabó, dijo que todo había ido muy bien, pidió al padre Luna que llevara a Roma a las demás niñas, luego solo irá esta Jacinta, y que pasara por la casa pontificia, que el Papa Pablo VI quería saludar a la niña. Ya de entrada, antes de contar lo que siguió, quiero decir, ante ese mensaje, nadie conocía mejor que el Papa y el cardenal Ottaviani la estación de la Iglesia. Acababa de concluir el concilio, y nadie lo conocía mejor que ellos. ¿Y cuál es la reacción? Este mensaje no se lo han inventado las niñas, que venga. Y después de estar casi 3 horas con Conchita, casi a ver al Papa, traiga por favor a las otras niñas, fueron allí a la Casa Pontificia, y el monseñor que estaba encargado de la Casa Pontificia dijo que el Papa no podría recibir a Conchita. El padre Luna dijo que venían de parte de su eminencia, el cardenal Ottaviani. Eminencia tiene mucho trabajo en su dicasterio, en su congregación, Santo Oficio. El Papa no podrá recibir a la niña. Lo que hicieron fue que al día siguiente, está todo documentado, está todo muy documentado, y yo tengo alguna de esa documentación. Comentaba al padre Gachelo, ¿verdad?, que tuve la providencia por ver mucho amistad con la escritora, Premio Planeta y tal, Mercedes Salisax, que fue una gran difusora de Garabandal. Además tenía un gran prestigio como escritora y una mujer cultísima, con una altura espiritual, y en fin. En Barcelona era conocida como la señora de Barcelona, Mercedes Salisax, Y recuerdo muy bien, pero por el inciso, ¿verdad?, que un día, estando en su casa, en el Paseo de Gracia y demás, me dice: oye Jorge, yo cuando muera
Tengo mucha documentación en la Aranda, tengo mucha documentación. Y te voy a pedir que te la quedes tú porque quiero que esté en buenas manos. A lo mejor el colegio hacer esta. Tranquilo, que en fin, no pasa nada. Y además yo pensé que en todo caso diría, en el testamento voy a decir que esto tal que lo tenga un servidor. No, Jorge. Quiero que te lo lleves ahora. Y tanto me lo pidió y tal como era Mercedes, ¿no? Una mujer extraordinaria, pues que al final, ahí en su casa, acá arriba, parece que hay el Paseo de Gracia de Barcelona, un maletón, y me lo hizo llevar a casa, que tengo yo. Y tengo mucha documentación que tenía Mercedes Savisacs, que la tiene un servidor. Y entre ellos hay un acta, que cuando el obispo de Santander, Juan Antonio del Val, que había formado parte de la inexistente primera comisión de investigación, por una conciencia y por otras cosas, tuvo alguna revelación médica, quiso abrir una nueva comisión de investigación, envió a una persona de su parte a hablar con el padre Luna, que entonces era mayor y vivía en el seminario de Zaragoza, para que le ratificara si eso que se había divulgado, que recogido que el 13 de enero del 66 y que luego el 19 de enero del 66, como estaba, que era el Papa, El Papa no recibió Conchita el 19 de enero, sino en su mero donde vivía, sino en el Vaticano, pero en otro lugar. Ese encuentro que ha narrado la doctora Elsa Martí, el Papa, Pablo VI. Para que veamos, en fin, Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, pero no dijo que no sería atacada, evidentemente, ¿no? Bueno, el caso es que decía que el 13 al día siguiente se fueron a San Giovanni Rotondo a estar con el padre Pío, que tuvo, como ha recordado la doctora Elsa, dos grandes santos contemporáneos con los hechos, como son la Santa Madre Teresa de Calcuta y el padre Pío, tuvieron mucha relación, mucha vinculación con los sucesos de la hermandad y creían en ellos, se sometían lógicamente a lo que decidiera la Iglesia y sancionara la Iglesia, pero creyeron en ello. Está narrado como fueron allí a San Giovanni Rotondo, el padre Pío celebraba misa a las 5 de la mañana, pues al día siguiente de llegar, pues, y como le pidieron al capuchino que atendía al padre Pío, que si la princesa Cecilia de Borbón Parma les acompañó allí, que si podían ver al padre Pío, ¿no? Y se acercó a él, a la sacristía, al acabar la misa, y dijo que estaba muy fatigado, que le diga a la princesa, por favor, que más tarde, ¿qué tal? Y el capuchino le dijo, y viene con una jovencita, Conchita, ¿verdad? Que venga inmediatamente. Y hay un acta que recoge eso. El obispo Juan Antonio del Val le envió ese emisario que digo, el 18 de junio, perdón, 18, ¿qué fecha he dicho? En 1988, en el seminario de Zaragoza, el cuestionario que él enviaba para que el padre Luna le acreditara si era cierto eso de que había estado el 13 de enero del 66 con tal, en fin, esto, ¿no? Y ese acta lo tenía, una copia de ese acta la tenía Mercedes Savisacs, y ahora la tengo un servidor. Es decir, que Mercedes Savisacs es una de las que el padre Gacelu lo sabe, ¿verdad? Mercedes Savisacs, hombre, ¿verdad? Bueno, la provincia probé y tenía con ella una muy buena amistad, ¿no? Muy buena amistad, ¿sí? Pues ya, ¿cuánto me queda? Sí, bien. Bueno, pues... ¿dónde estaba? Ah, sí. Y el 19 de enero. Miren, por favor, he dicho, para mandar la Eucaristía. ¿Cuál es la encíclica promulgada por el Papa Pablo VI sobre la Eucaristía? ¿Cuál es, padre Gacelu? Sigue vigente. Mysterium Fidei. Sigue vigente. Porque en pleno concilio todavía, y no quiso el Papa que fuera una sanción conciliar, lo hizo él. Es la encíclica Mysterium Fidei, el misterio de nuestra fe. Porque había el sector modernista del concilio que decía que había, bueno, pues la última cena, un gesto, un signo, y lo que ahí dice la encíclica Mysterium Fidei es, ahí está, bajo las especies del pan y del vino, está auténtica, realmente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo.
y la promulgó el 3 de septiembre del 65, es decir, los 2 meses de estar, de salir el mensaje segundo que decía, que repetía que la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. 3. La encíclica Mysterium Fidei sobre la Eucaristía la promulgó el Papa Pablo VI el 3 de septiembre de 1965. Los 2 meses de haber sido repetido por la Virgen, según las niñas, en los 2 mensajes del segundo, que la Eucaristía cada vez se da menos importancia. Hombre, son signos, me parece que significativos en relación con la credibilidad que para el Papa, Cardenal Ottaviani, perfecto, repito, hoy sería de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o el Dicasterio, ¿no?, tuvieron esos hechos y los mensajes, ¿no? Bueno, termino diciendo, porque si no estaríamos esta mañana y no podemos abusar más ya de su paciencia, diciendo que no se puede querer lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Entonces lo que pretendemos humildemente nosotros, porque entendemos que esa, de una manera o de otra, pues es lo que la Virgen quiere, es dar a conocer y divulgar la hermandad. Porque lo primero, no se puede querer lo que no se conoce. Por lo primero, dalo a conocer, difúndelo, ¿eh? Y después, a medida que la gente se interesa y profundiza en su conocimiento, etcétera, etcétera, pues hombre, ya dice, oye, no, yo defiendo que esto es, hay razones fundamentadas de todo tipo para creer que tiene un origen sobrenatural, que el juicio definitivo lo corresponde a la Iglesia, pero mire usted, que la Iglesia haga una comisión de investigación como Dios manda, nunca mejor dicho, no como las 2 que se han hecho. Termino diciendo que la segunda, hay un informe muy sólido, muy serio, sobre lo que fue la segunda comisión de investigación. Diré que si eso se hubiera hecho una investigación como esa en el Congreso de los Diputados, y con razón, hubieran puesto a caldo, ¿eh? Ese informe, un servidor, me pidieron que si lo podía llevar yo al obispo de Santander, que era entonces el anterior, Manuel Sánchez Monge. Un servidor se lo llevó. Y previamente pedí opinión, para yo estar tranquilo en conciencia, qué les parecía ese informe al cardenal Rocco y al cardenal Cañizares. Me honro con su confianza y con su amistad. Porque llévele eso al obispo de Santander. Con ese informe tiene que haber una comisión de investigación. Bueno, yo se lo llevé en persona, un servidor, no que por correo, no, un servidor. El obispo de Santander me dijo que él no iba a hacer nada y que yo lo llevara a Roma y que si Roma le ordenaba una nueva comisión de investigación, la abriría. Vino el COVID, confinamiento, yo no fui a Roma, pero Roma vino a Barcelona, porque el cardenal secretario de Estado vino el 25 de julio del año 2020, Santiago Apóstol, la Catedral de Toledo, a ordenar de arzobispo, porque había sido nombrado nuncio, al secretario de la Nunciatura en Ankara, Turquía, al que yo había conocido poco antes, una peregrinación muy singular en Éfeso, en la Casa de la Virgen. Y un servidor me invitó a la ceremonia episcopal, de la Catedral de Toledo, de la ordenación episcopal, por el cardenal secretario de Estado de entonces, que es el actual también, Pietro Parolin, y un servidor en manos y lo entregué al secretario de Estado de Informe. Y al cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal que era entonces, se lo entregué también, dije, don Juan José, no se lo entrego como arzobispo de Barcelona, porque no tiene una legitimación singular para este caso, pero sí como presidente de la Conferencia Episcopal. Es decir, la diócesis Santander, la Conferencia Episcopal Española y la Santa Sede tienen conocimiento de lo que fue la inexistente segunda comisión de investigación. Por tanto, mire usted, hemos cumplido con nuestro deber. A partir de ahí nos sometemos a lo que determine la Iglesia, ¿eh? Obviamente. Pero, en fin, hay motivos para creer que la Virgen vino y se pasó ante todo el Concilio Ecuménico Vaticano II con 4 niñas en Santander, en Canteración de Galanal, como para creer que efectivamente, porque la Virgen vino a decir, era muy importante que la Iglesia lo supiera y que la comunidad lo supiera, porque era muy importante, como nos ha recordado el Padre Cartero, para nuestra salvación. Gracias.